Como les mencionaba al inicio, vamos a dar continuidad justamente al módulo número 8, correspondiente a la maestría en educación superior. Evidentemente, colegas, vamos a continuar con la metodología que íbamos desarrollando, pidiéndoles la participación en algunas instancias, en la cual pueden activar su micrófono para ya sea hacer consultas o también participar de las actividades o preguntas problematizadoras que vamos a ir desarrollando, ¿no? Tomar en cuenta que justamente la participación también es un criterio de evaluación que tenemos, así que pedirles que podamos compartir nuestras experiencias, también lo que es el tema de de nuestros conocimientos que tengamos referente a la temática, ¿no? También mencionarles, colegas, que vamos a continuar con el tema de la asistencia. Como bien saben, tenemos que tener un 75% de asistencia como mínimo para poder pasar o rendir el módulo, ¿no? Por favor, pedirles también, vamos a desarrollar lo que es las clases opcionales, en este caso el día martes, ya a las 8 de la noche como lo íbamos trabajando anteriormente. Así que en esos espacios también vamos a tener vamos a atender algunas dudas, algunas situaciones que posiblemente no hayan quedado muy claras en la sesión. Justamente a la sesión obligatoria del módulo número 8, correspondiente a la unidad temática número 1, mencionándoles que lleva como título Producción de Conocimientos e Investigación número 2, que va a tener como propósito consolidar las capacidades de investigación de cada uno de ustedes, como les mencionaba, para poder realizar justamente el proceso del PAT, ¿no? Evidentemente este es el momento número 2, ustedes ya han trabajado el momento número 1, lo que es en el módulo número 4. De esta manera entonces, colegas, vamos a introducir a lo que es el desarrollo del módulo. Como mencionábamos, estamos iniciando el día de hoy con la presente sesión, que tiene una duración, la semana número 1 tiene una duración hasta el 22 de mayo, ¿no? La semana número 2 del 23 de mayo al 29, y tendríamos lo que es la semana número 4 hasta el 12 de junio, ¿no? La segunda instancia que se va a desarrollar del 14 al 16 de junio. Y bueno, es importante también, colegas, que nos acordemos lo que es el tema del cronograma y horarios, ¿no? Recordemos, colegas, que en un anterior módulo habíamos quedado de trabajar, si no me equivoco, con ustedes hemos trabajado a las 7 de la noche, los días sábados, ¿no? Entonces, colegas, si podemos coordinar ese aspecto, creo que no tienen o no hay ningún problema en ese horario, ¿no? Entonces estaríamos quedando los días sábados a las 7 de la noche para poder desarrollar nuestras clases obligatorias. ¿Ya? Entonces el día lunes también, colegas, vamos a ir trabajando lo que son las sesiones opcionales para que ustedes puedan ingresar y poder también consultar o también hacer tal vez algunas observaciones o tal vez algunas consultas referente a lo que es el desarrollo de los trabajos, ¿no? Entonces, colegas, recordarles también el tema de la asistencia, que vamos a ir trabajando también en base a lo que es la asistencia, bueno, la asistencia automática, como también lo que es la asistencia mediante lo que es el chat, ¿no? Como bien saben, colegas, hemos ido trabajando lo que es una metodología participativa, en la que cada uno de ustedes puede tomar la palabra, hacer consultas y también dar opiniones referente a la temática que vamos a ir desarrollando. La presentación de trabajos, colegas, es importante que lo tomemos en cuenta esa sugerencia de que podamos presentarlo máximo hasta el día miércoles, bueno, el plazo máximo es el día jueves, hasta medianoche, ¿no? Pero para evitar alguna situación, entonces tenemos que prever los aspectos de subir anticipadamente, ¿no? Bueno. En este taller que vamos a tener de producción de conocimientos e investigación en su momento número 2, vamos a tener como propósito del módulo el de fortalecer las capacidades investigativas desde la organización de la información
hasta su validación académica, ¿no? Quiere decir que vamos a tener unas orientaciones que nos van a permitir desarrollar y tomar en cuenta los enfoques de investigación desde el modelo educativo sociocomunitario y productivo. Vamos a tener una aproximación crítica y responsable hacia la investigación, ¿no? Aquí vamos a tener entonces algunos lineamientos de trabajo que van a diferenciar lo que es la investigación positivista, que hemos ido teniendo una experiencia, quién sabe, en ese sentido, a trabajar lo que es una investigación decolonial, una investigación que sea desde el marco de nuestras propias necesidades, nuestros propios contextos, y bueno, vamos a ir abordando esas temáticas, ¿no? También vamos a desarrollar lo que es la consolidación de las capacidades investigativas. Ustedes saben que como docentes, en estos días, tenemos que desarrollar lo que son la capacidad de investigar, de poder descubrir nuevas situaciones en el marco de la educación, ¿no? Entonces, este módulo va a buscar desarrollar la autonomía crítica y metodológica en los participantes, ¿no? Cada uno de ustedes va a lograr desarrollar o desempeñar lo que es el tema de la investigación, ¿no? Generar que como docentes podamos crear conocimientos, producir conocimientos desde la necesidad del contexto educativo en el cual se encuentran, ¿no? Es importante también tomar en cuenta, colegas, que desde el ámbito de la educación, y bueno, lo que es el tema del enfoque decolonial, el aspecto sociocomunitario y la parte productiva, se quiere evidenciar que la educación se centre en esa mirada, ¿no? La mirada decolonial, de quitar los aspectos que durante muchos años se han enfocado dentro de la educación, ¿no? Que desde el aspecto eurocéntrico y desde el rechazo de los saberes locales habían generado, ¿no?, algunas problemáticas en cuanto a la educación. Estoy desarrollando, ¿no? Y bueno, este cuadro representa lo que es el tema de las cuatro unidades temáticas que vamos a ir desarrollando, ¿no? Como mencionábamos, empezamos por un procesamiento de la información en la unidad temática número 1. Vamos a desarrollar la capacidad de organizar y codificar la información empírica, ¿no? Lo que hemos podido descubrir en el momento número 1. Posteriormente vamos a trabajar la categorización, como mencionábamos, en el cual vamos a construir categorías analíticas desde los enfoques cualitativos, ¿no? Vamos a trabajar lo que es un análisis interrelacional, donde vamos a potenciar el análisis crítico y contextual de las categorías construidas. Y finalizamos con las normas APA, ¿no?, que justamente tenemos que dominar para poder citar lo que son las referencias, lo que son nuestras fuentes académicas y los autores que vamos a ir relacionando con nuestra investigación. Muy bien, vamos a dar inicio entonces a la unidad temática número 1. Como mencionábamos, lleva como título Procesamiento y Codificación, ¿no? Aquí, colegas, es muy importante detallar, ¿no?, lo que vamos a lograr en esta unidad temática número 1. Vamos a desarrollar en ustedes como participantes la capacidad de procesar y codificar la información desde una perspectiva crítica, reflexiva, contextualizada, ¿no?, en el cual vamos a promover la recuperación de saberes locales y comunitarios, ¿no?, desde sus diferentes contextos educativos, para transformar la realidad educativa mediante una producción de conocimientos situado, es decir, desde un posicionamiento, desde un determinado contexto educativo, y que obviamente esté coherente y relacionado con el modelo educativo sociocomunitario productivo, ¿no? Entonces, colegas, vamos a empezar con una lectura de Walter Mignolo, que es Desobediencia epistémica, ¿no? Este texto que tal vez ya lo hemos podido revisar en algún momento, el que nos va a permitir también identificar lo siguiente, ¿no? Este texto, colegas, sobre todo se refiere a lo que es el término de desobediencia epistémica, ¿no? Como un tema en el cual estamos rechazando, o se rechaza más bien,
lo que es el tema del pensamiento occidental, ¿no? Esa parte hegemónica, esa parte de la modernidad que desde un espacio cognitivo, epistémico, durante muchos años ha llegado a tomar un control sobre lo que es el pensamiento o el dominio del conocimiento, ¿no? Entonces, en este caso, Walter Mignolo nos menciona y nos hace conocer justamente que existe otra, otra propuesta, ¿no? Lo que es una opción decolonial. Entonces, desde su perspectiva decolonial, hace que la epistemología llegue a una horizontalidad de los saberes, ¿no? Entonces, en ese sentido, colegas, creo que tomamos en cuenta que los saberes y conocimientos de nuestras culturas indígenas también son reconocidas como saberes valederos, como saberes que se pueden utilizar para proyectar el futuro y que evidentemente durante muchos años a raíz de la colonización han sido rechazados, han sido acallados, ¿no? Y justamente lo que Walter Mignolo lo que menciona es que se debería escuchar justamente la voz de esos pueblos rechazados, de la sociedad, de esta parte de la sociedad que ha sido rechazada y que no ha sido tomada en cuenta desde el ámbito histórico o desde el aspecto también del conocimiento, ¿no? Nos menciona también que esta etapa de categorización y bueno, la codificación que vamos a desarrollar en este aspecto tiene que ver no solamente con un collage o una copia de lo que ya se ha ido trabajando, ¿no? La codificación no simplemente es extraer la información de lo que ya hemos desarrollado en nuestras entrevistas, en nuestra investigación anterior, sino se refiere a un acto más político, a una selección de diferentes conocimientos, los cuales nos van a permitir interpretar y tomar lo adecuado o la necesidad que tengamos para llevar adelante se podría decir, una reconsideración de lo que es los saberes, ¿no? Entonces, en este texto, lo que nos permite es reconocer permite validar lo que es el tema de los conocimientos de los pueblos indígenas, ¿no? Justamente, colegas, aquí como maestros vamos a llevar adelante una investigación que vaya en el sentido de nuestros pueblos indígenas. Quién sabe, nos encontramos en un sector en el que no se toma en cuenta en ocasiones lo que son los saberes y conocimientos de los pueblos indígenas o de algunos sectores que han sido discriminados, ¿no? Como decíamos, por el tema de la ciencia, ¿no? Entonces, lo que se requiere en este sentido, colegas, es tomar en cuenta que debe haber un equilibrio, un diálogo de saberes, ¿no? En lo que es el conocimiento científico y también lo que es los conocimientos, se podría decir, de los conocimientos indígenas o de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, colegas, basándonos en este análisis, vamos a introducirnos a dos preguntas, ¿ya? Vamos a plantear dos preguntas para que ustedes puedan también mencionarnos y vamos a hacer un análisis de cómo es que nosotros vivimos y hemos vivenciado en algún momento de nuestra práctica educativa lo que es este desconocimiento de los saberes indígenas o de los saberes de los pueblos acallados, ¿no? De los pueblos colonizados en ese sentido. Y bueno, a ver, vamos a ir por la primera pregunta. La primera pregunta menciona: ¿alguna vez han presenciado o vivido una situación donde un saber comunitario, ancestral o no occidental fue descalificado en un espacio educativo? Podemos complementar con la siguiente pregunta también: ¿cómo reaccionaron y qué aprendieron de eso? ¿En algún momento, colegas, ustedes han podido ser testigos de que algunos saberes y conocimientos de nuestros pueblos indígenas hayan sido desconocidos, ya sea en algunos espacios no sé, de conocimiento, quién sabe, en el tema de algunos profesionales que tal vez hayan rechazado los conocimientos indígenas, ¿no? Y la segunda pregunta es: como educadores, como educadoras, ¿han implementado alguna estrategia, ya sea consciente o de forma intuitiva,
para validar los saberes subalternizados en su práctica. Es decir, en algún momento ustedes como docentes han podido trabajar o han podido rescatar algunos saberes y conocimientos de nuestros pueblos para trabajar lo que es el tema de sus áreas. A ver, quisiéramos pedirles que puedan manifestar tal vez en base a las preguntas, sus opiniones respecto a esta temática, ¿no? Si en algún momento ustedes han sido testigos de que los saberes de los pueblos indígenas o tal vez de algunos sectores acallados han sido desestimados, no han sido tomados en cuenta o han sido descalificados en un espacio educativo, ¿no? A ver, colegas, vamos a ceder la palabra y vamos a tomar nota también de aquellos que participen. ¿Tienen la palabra, colegas? ¿Alguien que quiera participar en base a estas dos preguntas? O tal vez el tema contrario, ¿no? Posiblemente sí se ha tomado muy en cuenta en el desarrollo de las clases, ¿no? En el desarrollo de sus contenidos, o es que no se toma en cuenta, colegas. Miguel Terán, por favor. Sí, buenos días, licenciado. Si me permite, por favor, buenos Sí, días, colegas. No, bueno, con relación a la primera pregunta, por lo menos en la parte occidental de nuestro país, muchas veces, en varias ocasiones, ¿no? Sucede, obviamente se subestima, ¿no? Los conocimientos comunitarios y ancestrales que posee nuestra población, ¿no? Uno de los ejemplos que con más frecuencia he podido palpar, por ejemplo, es la cuestión de la jaqueca, ¿no? No sé si es que alguna vez han podido escuchar. Ya es el susto que nosotros llamamos, o de ahí viene la cuestión de llamar el ánimo, ¿no es cierto? Que esta actividad es completamente descalificada, ¿no? Por el conocimiento científico occidental, ya que, bueno, literalmente, ¿no? Personal de salud, obviamente personal académico y fundamentalmente de la escuela antigua, si es que se puede mencionar, no se conoce la existencia de, esta, de este mal que nos aqueja, ¿no es cierto? Que eventualmente se nos va el alma o hay que llamar, ¿no es cierto?, al ánimo de la persona, ¿no? Que generalmente un niño, inclusive serán adultos, que suele presentarse, ¿no? En este medio, ¿no? Y ese es un ejemplo, yo pienso, bastante interesante porque en ese sentido los mismos médicos occidentales realizan, ¿no? Los protocolos que ellos aprenden o que sean instruidos en las universidades para minimizar y contrarrestar los males físicos, psicológicos que tienen generalmente los niños, repito, que vuelve a darse en adultos, más que ciertamente son completamente ineficaces, ¿no? A la hora de representarse o de mostrarse en la salud de la persona que está sufriendo esto, ¿no? Y eventualmente, personalmente, he podido palpar esto si nosotros recurrimos a una persona, a un curandero, ¿no? Una persona que ya realiza este tipo de actividades. Y es así, es literalmente con un rito, con costumbres, hay que llevar la ropa, hay que poner algunas señales en el piso. Y lo interesante es que al día siguiente inclusive ya se puede notar una mejoría, ¿no? Muy importante en el estado de salud de la persona que ha sido aquejada con este mal, ¿no? Entonces, ese sería un ejemplo con relación a la primera pregunta, ¿no? De que realmente hay algunas cosas que no podemos ver, no las podemos percibir, más que en determinado momento seguramente tienen su validez, ¿no? Y habría que trabajar en eso, en corroborar la parte científica, ¿no? Y con relación a la primera pregunta es eso, ¿no? Y con relación, bueno, a la segunda pregunta, bueno, lo que normalmente se hace es por lo menos
la actividad que me desempeño, es promover, ¿no? La utilización de propiedades de plantas medicinales, ¿no? Fundamentalmente las plantas medicinales que están en nuestro territorio, están a nuestra disponibilidad ahí en la naturaleza, ¿no? Entonces, básicamente son esos comentarios que podría realizar, licenciado. Muy amable. Muchas gracias, colega. Muy interesante lo que es el ejemplo, ¿no? Evidentemente, colegas, el tema de la medicina, ¿no? Generalmente, como mencionaba, existe una discriminación hacia los saberes, ¿no? Incluso el rechazo, llamado en algún caso con carácter de ignorancia, ¿no? Entonces, tenemos a algunos médicos tradicionales, naturistas, que los llamamos a ver en algunos sectores los hueseros, ¿no? Que hacen las curaciones o tal vez otros que curan el susto, como menciona, y que en ocasiones también se van a otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de interpretar la naturaleza, ¿no? Entonces hemos visto algunos casos muy interesantes en los que ese espacio de observar y ver el comportamiento de los animales, el comportamiento del, no sé, de lo que son algunos momentos de la naturaleza, bueno, generan también ciertos conocimientos, ¿no? Entonces, colegas, bajo este análisis es muy importante tomar en cuenta que estamos considerando un nuevo tipo de tomar en cuenta lo que es el conocimiento, ¿no? De estos saberes que han sido subalternizados, ¿no? Que evidentemente, colegas, hemos destacado y hemos sobrellevado sobre todo lo que es el conocimiento occidental, y la modernidad, ¿no? Que también nos ha hecho que dejemos de lado estos conocimientos que incluso ahora en la pandemia, ¿no? Colegas, hemos accedido a las plantas medicinales y hemos revalorizado también lo que es el tema de esas características que son curativas y que en algún momento también hemos podido relacionar, ¿no? La ciencia con lo que son estos conocimientos de nuestros pueblos indígenas y, bueno, saberes milenarios que también desarrollan, ¿no? Entonces, colegas, desde este punto de partida vamos a desarrollar justamente, y como mencionaba el colega, es importante que en diferentes sectores de nuestra sociedad, que en diferentes sectores culturales y demás, podamos generar, ¿no? Un diálogo de los saberes, ¿no? Eso es algo importante que debemos destacar y que justamente va a ser la línea por la cual vamos a ir desarrollando nuestro contenido. Muy bien, entonces vamos a continuar en ese sentido, como mencionábamos, y vamos a relacionar justamente eso, destacar lo que es el tema de la revalorización del conocimiento, de las epistemologías de los pueblos indígenas, con la codificación de datos en investigación. Muy bien. Bueno, al hablar de codificación, colegas, estamos mencionando que es un proceso en el que se definen las categorías, ¿no? Aquí este proceso nos va a generar que podamos trabajar categorías en los que vamos a analizar los datos que ya hemos trabajado en el módulo número 4, ¿no? En este proceso se utiliza lo que es un análisis de datos en cuanto a la investigación cualitativa que estamos desarrollando, ¿no? Evidentemente, colegas, tenemos diferentes formas de trabajar, bueno, de recopilar la información, por así decirlo. Tal vez muchos de ustedes han trabajado lo que es el tema de las entrevistas, ¿no? Que generalmente tenemos que trabajar con entrevistas no estructuradas. Podemos hacer también lo que son los diarios de campo, las bitácoras, ¿no? Entonces, eso nos ha permitido generar y tomar conceptos, ¿no? Y bueno, aquí tenemos que tomar en cuenta las relaciones y patrones del contenido recolectado, ¿no? Que van a permitirnos hacer un análisis estructurado y significativo. Muy bien. ¿Cuál será la importancia de codificar justamente estos datos que ya hemos tenido, ¿no? Vamos a identificar diferentes pasajes de un texto o de otros datos, ¿no? Por ejemplo, podemos extraer también de fotografías, de imágenes, de videos, ¿no? Que quién sabe ustedes han podido ir trabajando mediante estos, ya sea dispositivos celulares, cámaras, etcétera. Pero sobre todo lo que son el tema de identificar conceptos,
de encontrar relaciones entre ellos, ¿no? Entonces es muy importante que esta etapa de la investigación podamos contrastar los diferentes datos que se van a ir desarrollando. Bueno, la codificación, colegas, es importante en este espacio de investigación porque nos van a permitir convertir los datos que van a estar en una parte desordenados y nos van a permitir que estos sean organizados y que podamos tomar en cuenta para, evidentemente, estructurar lo que es nuestro trabajo, ¿no? Nuestro trabajo de investigación. También nos va a permitir aportar la credibilidad de los hallazgos, ¿no? Es decir, qué se ha encontrado, qué ha sido lo relevante de toda esta recopilación de datos. Y obviamente esto nos va a permitir también reflejar qué necesidades tiene nuestro contexto educativo, cuáles son los deseos reales de los usuarios o de las personas que se encuentran en ese contexto, ¿no? ¿Qué realidad social están vivenciando esas personas, ¿no? Entonces todo esto nos va a permitir la codificación, ¿no? La codificación, entonces, colegas, podemos decir que es simplemente una organización de los datos, ¿no? Nos va a permitir tomar en cuenta, darles una especie de código a cada uno de los instrumentos que hemos ido trabajando, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ver de qué forma vamos a ir codificando lo que es esta información, por lo cual es muy importante, colegas, que ustedes tomen en cuenta los resultados que han tenido de la recopilación de datos y recalcar, ¿no?, que debemos retomar lo que es los productos que hemos tenido en el módulo número 4, ¿no? Vamos a ver estos puntos entonces, colegas. En primer lugar, decíamos, ¿no? El primer punto que nos va a permitir la codificación es la credibilidad, ¿no? La validez de los resultados del análisis. En el segundo punto, el análisis en sí nos va a permitir hacer un examen sistemático de los datos, ¿no? Desglosar, tal vez analizar qué es lo que se ha podido encontrar justamente en la recopilación de los datos y mediante los instrumentos de investigación. Posteriormente, lo que se realiza es generar códigos, ¿no? Colocarle una etiqueta que va a permitir estructurar la información. Como punto número 4, realizar lo que son las relaciones. ¿Qué vínculos existen entre los diferentes conceptos? Y, bueno, qué relación también tienen los datos o qué similitudes se encuentran dentro de los datos que hemos podido recopilar. Y finalmente lo que es la codificación como un proceso de organización de los datos, ¿no? Entonces, en sí, colegas, podemos decir que la codificación es la organización, la estructuración de los diferentes datos que hemos podido recopilar anteriormente, ya sea con con lo que es el tema de las entrevistas, grupos focales y diferentes instrumentos de investigación que hemos ido trabajando anteriormente, ¿no? Bueno, aquí es muy importante, colegas, determinar que existen diferentes tipos de codificación para la interpretación de la información, ¿no? Entonces, ese procesamiento de la información, esa codificación, van a constituir una etapa clave, colegas, ¿no? Mediante esta etapa vamos a poder trabajar lo que es el tema de la organización, interpretación y transformación de los datos, ¿no? Entonces, recordar, colegas, nos va a permitir organizar, interpretar, transformar esos datos que ustedes ya han recopilado en las entrevistas, en los diarios de campo, desde una mirada decolonial. Decíamos, ¿no? Esa mirada decolonial en el cual debemos tomar en cuenta los saberes y conocimientos de los pueblos indígenas o de los grupos subalternos, ¿no?, que han sido rechazados o han sido, por así decirlo, discriminados de sus conocimientos, ¿no? Muy bien. Este proceso de codificación nos va a permitir también identificar y relacionar los datos, ¿no? Cuando nosotros realicemos lo que es el proceso de codificación, vamos a generar y vamos a identificar qué patrones comunes se encuentran dentro de los datos recolectados. ¿Cuáles son, por ejemplo, las recurrencias? ¿Qué términos se repiten más? ¿No? Entonces aquí va a permitir involucrar
a estas etapas. La primera etapa, colegas, es la codificación abierta, ¿no? Vamos a tener, enseguida vamos a detallar a qué se refiere la codificación abierta. Posteriormente de la codificación abierta, colegas, vamos a pasar a una codificación axial. Muy bien. Y posteriormente, como resultado de estos dos pasos, vamos a tener la codificación selectiva, ¿no? Entonces son tres elementos que vamos a ir trabajando. Uno es la codificación abierta, posteriormente la codificación axial y la codificación selectiva, ¿no? Este es un proceso que vamos a ir evidenciando y trabajando de forma estructurada. Bueno, entonces aquí, colegas, hay que prestar mucha atención a la diferenciación de los tipos de codificación, ¿no? En primer lugar, colegas, vamos a tener la codificación abierta. La codificación abierta es una fase inicial del análisis cualitativo que nos va a permitir descomponer del material en unidades mínimas. Es decir, nosotros vamos a extraer, por ejemplo, de lo que es una entrevista, los aspectos más resaltantes, ¿no? Los aspectos más importantes de lo que ha sido una entrevista, por ejemplo, que posiblemente haya abarcado unos 30 minutos o tal vez haya habido un diálogo. Entonces nos va a permitir identificar categorías emergentes, obviamente también determinando lo que son algunas teorías o conceptos que pueden estar inmersos, ¿no? Vamos a valorar lo que son las voces de los participantes. Como mencionábamos, en esta codificación abierta, sobre todo, vamos a trabajar lo que es el tema de poder escuchar y poder tomar en cuenta la participación de los actores educativos, ¿no? En este caso pueden ser los estudiantes, padres de familia, los maestros, directivos, ¿no? O autoridades, ¿no? Entonces vamos a poner un ejemplo de una codificación abierta, ¿ya? En este ejemplo, colegas, van a poder observar, por ejemplo, en una entrevista, una madre expresa: mi hijo ya no quiere ir a la escuela porque allá se burlan de él por hablar el quechua, ¿no? Es una situación, una problemática que se va presentando y es un aspecto muy llamativo, ¿no? A partir de esta información se puede extraer los siguientes códigos abiertos, ¿no? Entonces, la codificación abierta de esta frase que nos ha mencionado la madre de familia, podemos extraer, por ejemplo, lo que es la discriminación lingüística, ¿no? Que está inmerso dentro de lo que acaba de mencionar la madre de familia. Otro puede ser la vergüenza cultural, ¿no? La resistencia escolar, ¿no? Entonces, aquí, colegas, en este ámbito de lo que es el tema de la codificación abierta, podemos identificar algunos elementos resaltantes, ¿no? Que empíricamente nosotros podemos ir desarrollando, podemos ir identificando, ¿no? Entonces, este es un ejemplo bastante claro de cómo nosotros podemos hacer una codificación abierta. Muy bien, es el primer paso, la codificación abierta. Como segundo paso, colegas, se desarrolla lo que es la codificación axial. Como dice el término axial, nos permite conectar los códigos de fase abierta, es decir, hacemos un paso más, ¿no? Hacemos un análisis más buscando conexiones o interconexiones entre diferentes elementos que hemos ido destacando en la recopilación de datos, ¿no? Nos va a permitir organizar las experiencias en patrones colectivos y obviamente nos va a ayudar a entender el fenómeno y su contexto. Es muy importante, colegas, que tomemos en cuenta la diferenciación. Por ejemplo, aquí nos menciona, como habíamos visto en el código abierto, por así decirlo, esos códigos que habíamos identificado anteriormente. Por ejemplo, que era la discriminación lingüística, la vergüenza cultural y la resistencia escolar, que habíamos trabajado en el ejemplo con codificación abierta, estos tres elementos que hemos visto en la codificación abierta. Ahora, ¿cómo lo podemos desarrollar como una categoría axial? Relacionando estos tres elementos, colegas, ¿no? Cuando realizamos esa conexión o esa categorización axial, podemos incluir una parte de cada uno de estos tres elementos para generar uno solo, ¿no?
Entonces aquí en el ejemplo menciona exclusión educativa por colonialismo lingüístico, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, colegas, en lo que es la categorización o codificación axial, realizamos una relación y sacamos un concepto de estos tres, ¿no? Entonces, esta categoría revela que el problema no es individual, ¿no? Es más una situación social, o es una situación de grupo, incluso cultural. Es un sistema de exclusión estructural que afecta a niños que hablan lenguas originales, ¿no? En este ejemplo, claramente podemos evidenciar, colegas, que se está trabajando de una manera relacionada. Se está tomando en cuenta diferentes problemáticas que hemos identificado en la codificación abierta y sacamos una sola conclusión, ¿no? Sacamos un aspecto más relacionado, más general, ¿no? Entonces, en esta interpretación se realiza con una mirada crítica y sentida a las problemáticas o supuestos problemáticos sentidos, ¿no? Entonces, ese sería el segundo paso, colegas, en cuanto a las codificaciones, ¿no? La codificación abierta, ya hemos visto, esta codificación axial que tiene que ver más con un relacionamiento entre las diferentes, entre la codificación abierta que hemos desarrollado anteriormente, ¿no? Y un tercer paso, colegas, que es la codificación selectiva. Cuando hablamos de codificación selectiva, estamos hablando de sintetizar el análisis cualitativo. Creamos una categoría central que explica globalmente el fenómeno y facilita propuestas educativas pertinentes al contexto sociopolítico y epistémico, ¿no? Entonces, para realizarlo de una manera más sencilla, es como identificar una categoría dominante, ¿no? En esta categoría dominante podemos explicar un fenómeno investigado en una totalidad. Se va a convertir como una especie de eje articulador, ¿no? Vamos a ver un ejemplo, colegas. En el siguiente ejemplo, que hemos identificado ya la categoría axial, ¿no? Que era la exclusión educativa por colonialismo lingüístico, se va a integrar junto a otras categorías, en esta categoría selectiva, por ejemplo, que sería la colonialidad del aula. Entonces, colegas, si vemos esta lógica de identificar estos tipos de codificación, vamos de la abierta, que es como una especie de identificar ideas, ¿no? En la codificación axial, recalcamos, es encontrar relaciones, ¿no? Y en la codificación o categorización selectiva, ya hacemos una especie de centralidad o eje articulador, o podemos llamarlo también un tema de macro categoría, ¿no? Algo más general, algo más relevante, ¿no? En esa parte selectiva, ¿no? Seleccionamos y nosotros trabajamos viendo en ese sentido de abordar algo más general, ¿no? Entonces, podemos mencionar en este ejemplo que permite comprender las prácticas educativas que se reproducen en jerarquías culturales y lingüísticas, ¿no? Que afectan la autoestima y permanencia escolar de los estudiantes indígenas. Entonces, colegas, con este ejemplo podemos observar de qué manera nosotros podemos generar esa codificación, esa categorización que posteriormente vamos a ir a realizar desde nuestros propios datos que hemos recopilado en el módulo número 4, ¿no? Entonces, este es un ejercicio que debemos ir desarrollando, colegas, y que evidentemente va de algo sencillo, ¿no? Como hemos visto, desde la categoría codificación abierta, ¿no? Recordemos, colegas, la categorización axial o codificación axial, y que nos va a llevar justamente a la codificación selectiva, ¿no? Entonces, este proceso, colegas, nos va a permitir que nosotros podamos extraer y poder denominar los aspectos más relevantes de nuestro trabajo, ¿no? Como investigadores en este caso. Bueno, para continuar, colegas, vamos a mencionarles los ejemplos de codificación que les hemos dado. Bueno, por ejemplo, en este caso es un contexto escolar
hemos hablado de la madre que mencionaba la discriminación lingüística, y nos damos cuenta, colegas, que desde una entrevista, desde lo que es el tema de los datos que hemos ido recopilando, ya sea en la entrevista o tal vez en una guía de observación o una, no sé, un grupo focal, etcétera, nosotros podemos extraer y codificar justamente lo que son estos datos, ¿no? Por ejemplo, extraemos códigos como la discriminación, vergüenza cultural, resistencia escolar, y que posteriormente nos va a llevar a una categorización. ¿Y qué es la categorización, colegas? Es simplemente extraer los elementos relevantes y que se van repitiendo durante todo ese proceso de investigación, ¿no? Pero otro elemento que debemos tomar en cuenta, colegas, es justamente la perspectiva decolonial, ¿no? Al hablar de una perspectiva decolonial, hablamos de evidenciar y dar voz a las personas excluidas, ¿no? Tal vez esos pueblos, pueblos indígenas originarios o grupos subalternos, ¿no? Que han sido rechazados desde sus conocimientos, desde el establecimiento de una epistemología occidental, y que evidentemente no tomaba en cuenta, o no toma en cuenta más bien, lo que es el tema de esos saberes y conocimientos de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, colegas, es importante que dentro del trabajo que vamos a realizar en este proceso de investigación, tomemos en cuenta esta perspectiva decolonial que ya habíamos hablado, y que evidentemente tiene que ir en un sentido de trabajar otro tipo de posicionamiento o enfoque sobre la epistemología o sobre el conocimiento. Bueno, como íbamos mencionando, ¿no? Recalcamos también que estas fases del proceso de codificación tiene que irse desarrollando de una manera adecuada y tomando en cuenta también la forma en la que vamos a desarrollar y vamos a extraer las partes importantes de nuestros documentos o nuestros datos que hemos ido trabajando, ¿no? Y aquí es importante también tomar, colegas, lo que es la diferencia entre una investigación positivista y una investigación cualitativa que vamos desarrollando bajo el enfoque del modelo educativo sociocomunitario. Un elemento central que nos diferencia justamente es la mirada crítica en la interpretación, ¿no? Es importante, colegas, tomar en cuenta y adoptar una mirada crítica sobre estos datos, ¿no? Que nos van a permitir que no sea simplemente una descripción de lo que ya se ha llevado adelante, sino también podamos hacer una reflexión continua de lo que se ha podido extraer, ¿no? De los actores educativos. Esta perspectiva, colegas, nos va a permitir desentrañar lógicas de poder, ¿no? Aquí vamos a ver si existe, por ejemplo, todavía una discriminación de los saberes y conocimientos, si existe una jerarquización de algunos conceptos o de algunos conocimientos, y si podemos construir un conocimiento inclusivo y pertinente, ¿no? Es decir, tomar en cuenta lo que son los saberes y conocimientos de nuestros pueblos indígenas como algo que llegue a transformar nuestra realidad. Muy bien, ahora vamos a observar, colegas, y vamos a ir destacando cuáles son los instrumentos para la organización de la información e interpretación, ¿ya? Entonces, ¿qué instrumentos hemos ido trabajando durante el desarrollo de nuestra investigación? Aquí vamos a ver diferentes instrumentos metodológicos que van a ser orientados a qué, primero a la recopilación, a cómo nosotros hemos ido extrayendo la información. En segundo lugar, a cómo lo vamos a organizar, de qué forma vamos a ordenar esas ideas, de qué forma también lo vamos a interpretar esta información, ¿no? Obviamente es muy importante enmarcar lo que estamos trabajando en una investigación educativa, y estos instrumentos obviamente se van a agrupar en dos categorías, ¿ya? En primer lugar, estas categorías van a ser trabajadas como herramientas de reflexión personal
¿ya? Esas herramientas que evidentemente nosotros podemos considerarlos como ser la autobiografía, la didactobiografía, la biopraxis educativa, la bitácora profesional, entre otros también que tenemos. Y vamos a tener otro segundo elemento, otro conjunto de herramientas, pero que estas van a ser de reflexión en comunidad. A ver, colegas, entonces, aquellas herramientas de reflexión en comunidad podemos trabajarlas como ser en los grupos focales, las entrevistas y evidentemente estas que recogen las experiencias de diferentes actores educativos, ¿no? Esas herramientas van a permitir entender la realidad desde múltiples perspectivas, ¿no? Cuando nosotros realizamos un diálogo en una reunión, quién sabe, en un consejo de maestros, en una reunión de valoración, no sé, de valoración comunitaria, etcétera, nosotros estamos desentrañando los pensamientos, los posicionamientos de ese grupo, ¿no? Entonces es muy importante tomar en cuenta y vamos a identificar cuáles serán esas herramientas de reflexión personal, colegas. ¿Ya? Entonces decíamos, la autobiografía, la didactobiografía, van a permitir que los investigadores puedan, bueno, ustedes como investigadores, puedan analizar y examinar primero sus experiencias, ¿no? Cómo ustedes lo han vivenciado, esa práctica educativa, esa experiencia educativa, cómo realizan sus prácticas, ¿no? Hacer un análisis de qué forma ustedes trabajan, cómo lo perciben esas situaciones pedagógicas, ¿no? Entonces, estas herramientas van a ayudar a profundizar, en primer lugar, la autoevaluación, el desarrollo profesional y van a promover lo que es un aprendizaje reflexivo y continuo. Aquí vamos a observar, colegas. En primer lugar, vamos a ver en este cuadro didáctico estos diferentes instrumentos, ¿ya? Que es importante, colegas, si tal vez ustedes uno de estos no lo han trabajado, la sugerencia es que podamos ir desarrollando cada uno de estas herramientas de alguna manera que nos van a servir para recopilar la información, ¿no? A ver, ¿cómo desarrollamos, colegas? Y bueno, es importante que tomen en cuenta que esta forma de trabajar que estamos desarrollando en este momento es también parte de la actividad número 2 que vamos a desarrollar en esta presente semana, por lo cual es importante que si tienen alguna duda, ustedes puedan consultar en cualquier momento, ¿no? A ver, ya haciendo un seguimiento a este cuadro, vamos a analizar primero el instrumento. El primer instrumento que vamos a tomar en cuenta es la autobiografía. Como menciona su nombre, es nosotros describir un momento en nuestra parte de vivencia, ¿no? Aquí vamos a narración de la vida profesional desde la experiencia educativa, ¿no? Entonces, este instrumento de autobiografía nos va a permitir que nosotros podamos describir esa etapa profesional y, bueno, vivencial que también desarrollamos durante nuestra práctica educativa. ¿De qué forma lo codificamos? La autobiografía se puede codificar, bueno, se puede hacer una codificación desde las temáticas, ¿no? Se puede hacer por etapas o por eventos clave. Para codificar, colegas, y poder tener acceso también y poder citar lo que es esta fuente, podemos tomarle en cuenta esta abreviación. Por ejemplo, en este caso toma AV, que sería autobiografía. Sí, colega Danitza, ¿tiene alguna consulta? No li pot super. Ya, perdón, pensé que tenía alguna duda. Ya. Bueno, es la segunda herramienta, colegas, que ustedes lo conocen muy bien, que hemos ido trabajando, es la didactobiografía. La didactobiografía, colegas, tiene que ver con una forma de ver y de analizar cómo desarrollamos y cómo vivenciamos lo que son nuestra práctica docente, ¿no? Aquí podemos analizar nuestras estrategias, podemos analizar nuestra práctica pedagógica, ¿no? ¿Y cómo podemos codificarlo? Se realiza mediante las dimensiones didácticas, ¿no? Por ejemplo, podemos desarrollar mediante el contenido, podemos trabajar mediante el análisis de estrategias o la evaluación. Muy bien.
Entonces la didactografía nos permite también analizar nuestra práctica educativa, nos permite reflexionar sobre los aspectos metodológicos, estrategias, materiales, etcétera, ¿no? Una forma de abreviación puede ser esta, didactobiografía, DIB, ¿no? Y bueno, así colegas vamos a ir trabajando lo que es el tema de las diferentes herramientas que que nos van a permitir analizar y recopilar información desde nuestra perspectiva como docentes, ¿no? Es decir, el análisis o reflexión personal, ¿no? Entonces, recalquemos justamente, colegas, esa diferenciación, ¿no? Otra herramienta es la biopraxis educativa. Al hablar de biopraxis educativa, colegas, hacemos una descripción, análisis de prácticas pedagógicas significativas, ¿no? Entonces aquí ya vamos un poquito moldeando y trabajando lo que son los aspectos más relevantes de nuestra práctica educativa. ¿Cómo podemos codificar? Se lo puede codificar mediante lo que es categorías de acción pedagógica, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos trabajar con el tema de planificación, interacción, evaluación, ¿no? Y una forma también de abreviarlo, por ejemplo, es aquí el BPE, ¿no? Colegas, aquí una aclaración, esto es en base a las necesidades o también lo que ustedes lo puedan ir trabajando. Esto no es no son elementos estáticos, lo podemos ir modificando según las necesidades que tengamos, ¿no? Eso es lo importante de la investigación cualitativa, que es flexible y podemos ir trabajando de diferentes formas, ¿no? Otro elemento, colegas, otra herramienta es la bitácora profesional, ¿ya? Que en esta bitácora, homologando lo que es el tema de, por ejemplo, los navíos, es una forma de registrar cronológicamente las experiencias educativas, ¿no? En este caso, por ejemplo, colocaremos en primer lugar la fecha y el tipo de experiencia que se va a desarrollar, si ha sido positiva, negativa, si ha generado un desafío o un logro, ¿no? Entonces aquí, como menciona aquí el término bitácora, nos ayuda a ubicarnos temporalmente, ¿no? Entonces, colegas, tenemos que identificar aquí una fecha, un día, una fecha, un año, ¿no? Que nos permita obviamente identificar esa experiencia vivenciada y resaltante o que estamos nosotros tomándolo como algo relevante. Aquí podemos tomar en cuenta también se podría decir la forma de codificar el BIP, ¿no? Las entrevistas, colegas, creo que la mayoría de ustedes ha trabajado con entrevistas. Aquí se toma en cuenta lo que son las opiniones, experiencias individuales de los actores educativos, ¿no? Aquí ya estamos viendo, obviamente las entrevistas, colegas, ya entraría a lo que es el otro elemento que habíamos visto, ¿verdad? Sería una herramienta de reflexión en comunidad, ¿ya? Aquí es la diferenciación que tenemos que hacer, colegas, las entrevistas ya son en comunidad. Aquí resaltamos y codificamos lo que son temas emergentes en respuestas, ¿no? Aquí entonces, como el caso del ejemplo anterior, es importante que ustedes puedan destacar cuál es la relevancia de esa parte, ¿no? Esa parte que nos ha dado lugar a que podamos analizar, reflexionar alguna situación. Entonces, la forma de resumir, o bueno, sería, o abreviar, sería END, ¿no? Lo podemos hacer de esa manera. Los grupos focales, colegas. En los grupos focales, ¿qué trabajamos? Trabajamos perspectivas colectivas sobre temas educativos, ¿no? Entonces, aquí podemos tal vez tomar en cuenta a un grupo focal de padres de familia, un grupo focal de estudiantes, de maestros, de autoridades, etcétera, pero que están trabajando o que toman en cuenta esos temas educativos resaltantes, ¿no? Aquí puede ser una codificación por consenso, por disenso, por roles de los participantes, ¿no? Como decíamos, padre de familia, no sé, docentes, estudiantes, ¿no? Y una forma de abreviar es GRF, ¿no? Para que grupo focal, ¿no? Otro es la guía de observación participante, ¿no? Entonces, esta guía de observación participante nos va a permitir registrar comportamientos y dinámicas en situaciones reales. ¿Cómo podemos codificarla?
lo codificamos por categorías observadas, por ejemplo, las interacciones, los recursos y los tiempos, ¿no? Entonces, esto, una forma de abreviar es el GOP. Bueno, hasta aquí, colegas, entonces estamos repasando, por así decirlo, lo que son las herramientas o instrumentos de organización de la información, ¿no? Entonces, estos instrumentos o herramientas, colegas, nos permiten destacar justamente desde el aspecto o el enfoque decolonial, rescatar los posicionamientos de las personas o actores educativos que en algún momento han sido acallados o han sido rechazados o han sido tal vez desestimados de lo que es el tema del conocimiento, ¿no? Muy bien, vamos a pasar a otro elemento que son los ejemplos de entrevistas y grupos focales. Colegas, aquí hay que tomar mucha atención, ¿ya? ¿De qué manera vamos a ir trabajando? Por ejemplo, las entrevistas permiten captar narrativas, experiencias individuales, y los grupos focales nos van a permitir lo que es un diálogo enriquecedor entre los participantes, ¿no? Cada uno de estos tiene sus características positivas y algunas limitaciones, ¿no? Entonces es importante, colegas, que nosotros sepamos qué tipo de instrumento nos va a ser de mayor utilidad o de qué manera estos pueden relacionarse y también dar un equilibrio a lo que es el sentido de poder extraer la información, ¿no? Bueno, nos vamos a ir a analizar este cuadro, colegas, y vamos a trabajar, y por favor tomen en cuenta también, vamos a tener una actividad, y ya les había adelantado, que es en la actividad número 2 de la semana 1, en el cual tienen que realizar un cuadro similar a este, ¿no? En el que ustedes tienen que introducir justamente dentro de un instrumento algo destacado de lo que va a ser, de lo que han podido extraer de ese instrumento, ¿no? Por ejemplo, en este caso de la autobiografía, ¿qué tipo de información vamos a tener? Por ejemplo, aquí se hace una narración de la experiencia en actos escolares, donde se exigía a los estudiantes sacrificios como ayunos, largas esperas. Bueno, este es un ejemplo, colegas, de un trabajo de investigación que justamente toma en cuenta los sacrificios en el nivel primario. Este tiene como título lo que es ritualidades y sacrificación, perdón, en unidades educativas del nivel primario, ¿no? En este caso, este ejemplo nos menciona sobre una supuesta ritualidad que se tiene, por ejemplo, en el tema al momento de realizar prácticas escolares, como ser el tema de horas cívicas o desfiles u otros, que evidentemente van en contra o sacrifican más bien a los estudiantes, ¿no? Por el excesivo cansancio, etcétera, ¿no? Entonces, ¿de qué forma lo está enfocando el autor en este ejemplo? Por ejemplo, del caso de la autobiografía, y yéndonos al tema de los sacrificios, bueno, que está haciendo una parte simbólica, ¿no? De lo que es el tema de sacrificios o ritualidades. Entonces, ¿de qué manera ha podido extraer este tipo de datos? Por ejemplo, ha hecho una narración de las experiencias en los actos escolares, donde se exige a los estudiantes sacrificios como ser ayunos, ¿no? No les permiten alimentarse, ¿no? O les quitan el recreo, ¿no? Por alguna situación, por realizar algunos ensayos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, largas esperas o tareas físicas excesivas antes de presentaciones patrióticas, ¿no? Entonces, el tema de los ensayos de desfiles que están a pleno sol, que en ocasiones o en exceso frío, ¿no? Entonces, esta autobiografía, colegas, nos permite narrar esa situación, ¿no? ¿Cómo vamos a codificar? Como decíamos, el AV, ¿no? Como decíamos, para identificar, entonces le colocamos un número para diferenciarlo. AV, relato personal, y el AV2, una emoción experimentada, o AV3, interpretación crítica, ¿no? Entonces, esto, colegas, nos va a permitir generar y identificar también lo que se puede extraer de esos instrumentos,
¿no? Vamos a pasar al siguiente caso. De la didactobiografía, ¿qué se puede extraer? Por ejemplo, se relata las experiencias en las que como docente organizó actos escolares con ensayos diarios que implicaban tensión emocional en los niños, ¿no? En este caso, el autor ha hecho una descripción de cómo es que iba trabajando el tema de los ensayos, ¿no? Dentro de lo que menciona es que existe ensayos diarios, ensayos que cansan demasiado a los niños, ¿no? Que generan una tensión emocional, como dice. Entonces, de la biografía, lo que puedes hacer una codificación es, nuevamente, colocar lo que es la sigla o el tema de la abreviación, colocarle un número para diferenciar y, bueno, colocar, por ejemplo, la actividad planeada, el DIP 2, reacción de los estudiantes, el DIP 3, reflexión pedagógica, ¿no? Entonces, colegas, estos son ejemplos de cómo podemos organizar los datos. Nos van a permitir generar un orden y de esta manera también vemos la importancia de hacer la codificación, colegas. Si hacemos una buena codificación, extrayendo los datos, el siguiente proceso de categorización va a ser más adecuado y va a ser más relevante, ¿no? Entonces, esta herramienta nos va a permitir destacar los aspectos más resaltantes, ¿no? Los cuales se van a convertir posteriormente en categorías, ¿ya? Continuando, vamos a ver la biopraxis educativa, ¿no? Aquí el autor describe el proceso de preparación de una feria escolar donde los estudiantes debían sacrificar tiempos de descanso, recreo, ensayar danzas culturales, etcétera, ¿no? Generalmente eso lo realizamos como docentes, ¿no? Dentro de nuestra práctica educativa. Y aquí menciona, ¿no? Que los estudiantes han tenido que sacrificar un recreo, han tenido que sacrificar tal vez una hora que podían ellos poder descansar, ¿no? Entonces aquí nuevamente es recalcar la numeración y con la abreviación, y en los cuales se podía codificar de la siguiente manera. En primer punto, como acción docente; como segundo punto, como observación del impacto en los estudiantes; y como tercer punto, valoración del evento, ¿no? Entonces, colegas, hacemos un ejemplo de todos los instrumentos que hemos ido ya mencionando, ¿no? Por ejemplo, la bitácora, aquí los registra con la fecha, ¿no? El 15 de septiembre, ensayo de 3 horas bajo el sol, 2 estudiantes presentaron fatiga, comentarios de los colegas que consideran normal este tipo de esfuerzo, ¿no? Entonces, vamos a la codificación, tomamos en cuenta la abreviación, y aquí ya lo ha hecho tomando en cuenta algunas letras más, ¿no? BIP, R, reacción emocional; BIP, C, comentario externo, ¿no? Entonces, es una forma, colegas, en la cual nosotros vamos organizando los datos, ¿no? En cuanto a las entrevistas, ya hemos dado un ejemplo también. Por ejemplo, aquí, dentro de una entrevista, menciona que uno de los niños lloró por el cansancio. Otro dijo que quería que los ensayos terminen porque no podían jugar, ¿no? Estamos hablando de lo que han podido describir esos niños en cuanto a esta entrevista, ¿no? Entonces aquí lo colocamos nuevamente la abreviación, la numeración, y obviamente nos va a servir para organizar lo que son estas entrevistas que, bueno, generalmente es lo que más ocupamos para recopilar información, ¿no? Sobre los grupos focales, de la misma manera, aquí se han reunido con los padres de familia que mencionan que están orgullosos de sus hijos, pero también preocupa el tema del agotamiento, ¿no? Eso se ha mencionado en el grupo focal. Y aquí lo está enumerando con GRF1, consensos; otro sería disensos; y otro, emociones compartidas, ¿no? Entonces, colegas, creo que está bastante claro la forma en la cual nosotros podemos hacer una codificación, y evidentemente vamos a hacer un trabajo práctico para poder desarrollar también la presentación, ¿no? Vamos a ir con el último, la guía de observación participante, donde se ha hecho una observación al ensayo para el 6 de agosto, ¿no? Que generalmente los niños tienen que ensayar las marchas, ensayar, no sé, algunos cantos, algunas actividades o danzas, ¿no? Aquí, nuevamente, la codificación enumerada y destacando, por ejemplo, la conducta observada, la interacción verbal o reacción corporal, ¿no?
Entonces, colegas, si vemos los ejemplos, es bastante didáctico la forma en la cual nosotros podemos ir trabajando. Muy bien, hemos visto ya estas herramientas y de qué manera nosotros podemos también ir organizando y codificando esos datos, ¿no? Otro paso que vamos a ir desarrollando, colegas, son las guías de observación y sus aplicaciones. ¿Por qué hemos intentado destacar estas guías de observación, colegas? Ya que estas guías de observación van a permitir estructurar el proceso de recopilación de datos, nos permiten documentar comportamientos, dinámicas en situaciones educativas reales. Estas guías de observación participativa, colegas, obviamente se realizan a través de herramientas, de instrumentos que facilita ese análisis crítico, ¿no? Es cuando nosotros tomamos nota de aquellos fenómenos o conductas que se están realizando a nuestro alrededor, ¿no? Entonces eso permite hacer una reflexión sobre la práctica pedagógica y lo convierte en una herramienta valiosa de evaluación. ¿Muy bien? Bueno, colegas, otro elemento que tenemos que tomar muy en cuenta, el tema de este término denominado ideas fuertes, ¿ya? Como dice su nombre, ideas fuertes son aquellas que son las más resaltantes, aquellas que se proceden a destacar, colegas, y obviamente eso nos va a permitir hacer un proceso de epistemologizar la realidad, ¿ya? Al hablar de ideas fuertes, colegas, hablamos de elementos destacados, como decíamos, que podemos priorizar y que se van recurrentemente presentando en los diferentes instrumentos, ¿ya? La organización y sistematización de la información obtenida de diferentes fuentes permite dar sentido a los datos, orientan el análisis posterior. Esto va a permitir identificar esos patrones o esas repeticiones o tal vez esas contradicciones o relaciones significativas. Aquello que va a permitir interpretar de manera fundamentada y contextualizada. A ver, ¿cómo vamos a trabajar entonces, colegas? Como les mencionaba, es importante que ustedes tomen en cuenta esos ejemplos. Vamos a ir con otro ejemplo. Ya yendo a destacar. Bueno, en sí, colegas, este es el ejemplo que vamos a tomar para la actividad número 2, ¿ya? En la primera columna, colegas, se coloca el instrumento de investigación. Como decíamos, la autobiografía. Y aquí vamos a destacar, colegas, lo que es un fragmento recolectado, es decir, un elemento, algo que vamos a recopilar o destacar de esta autobiografía. Por ejemplo, un pasaje de esta autobiografía va a ser: recuerdo que los ensayos para los actos cívicos duraban horas bajo el sol y muchas veces sentíamos agotamiento, pero no se permitía descansar. Mire, es una parte de esta autobiografía que el docente, bueno, que el investigador ha destacado, ¿no? Y que le va a servir, ¿para qué? Para identificar una posible idea fuerte. A ver, de aquí, colegas, sale una idea fuerte. A ver, es como un proceso de reflexión, de análisis de este pasaje, de este fragmento, ¿no? Entonces, ¿qué podemos identificar como idea fuerte? Será el sacrificio físico naturalizado en rituales escolares, ¿no? Entonces, si podemos identificar, colegas, estamos desglosando o estamos extrayendo algo relevante de este fragmento, ¿no? Eso sería una idea fuerte, colegas. Una justificación o criterio de fuerza. Por ejemplo, aquí sería la emergencia reiterada de agotamiento infantil sin reconocimiento institucional. Entonces, colegas, esa es la lógica que debemos desarrollar a partir, nuevamente recalco, de un instrumento de investigación o de una herramienta de investigación. Destacamos algo relevante o un pasaje que nos sirva, ¿para qué? Para identificar una idea fuerte, ¿ya? Y en la última columna justificamos o criterio de fuerza, ¿ya? Entonces, colegas, aquí es importante, a ver, vamos a ir viendo un poco, por ejemplo, en esta parte de la autobiografía,
Menciona, como maestra preparé coreografías para todos los grados durante 2 semanas seguidas sin tener apoyo logístico, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué va a haber? Obviamente se destaca que existe una sobrecarga docente durante las prácticas rituales, ¿no? Entonces, aquí ya estamos encontrando otra idea fuerte, ¿no? Que estamos extrayendo de este pasaje que ha salido de este instrumento, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos destacar, colegas, y esa es la lógica que debemos seguir para poder hacer este trabajo. De la bitácora profesional, de la misma manera, vemos, ¿no? Hay hoy, ¿no? En la fecha, evidentemente hay que colocar una fecha. Hoy varios niños se quejaron del calor durante el ensayo, pero la directora insistió en continuar sin pausa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué idea fuerte podemos tomar en cuenta? Aquí está la directora, ¿no? Entonces, ¿qué idea fuerte tendremos que destacar? Sería la autoridad institucional que minimiza el malestar infantil, ¿no? Es un problema, una idea fuerte también que podemos tomar en cuenta, ¿no? Refleja tensión entre el bienestar de estudiantes y el cumplimiento ritual, ¿no? Aquí justificamos o hacemos un criterio fuerte, ¿no? Destacamos un criterio fuerte. Y bueno, colegas, es importante, ¿no? Ver esta lógica y esos ejemplos que son bastante didácticos, como mencionábamos, en el que se menciona, por ejemplo, a ver, en el caso de las entrevistas, destacamos un pasaje, ¿no? A mí no me gusta participar porque me da vergüenza y me canso mucho, pero si no lo hago, me bajan puntos. ¿Esto quién lo habrá dicho? Ha sido un estudiante. Entonces, ¿qué idea fuerte podemos destacar? Participación obligatoria disfrazada de voluntaria, ¿no? Entonces, miren qué interesante es poder organizar y destacar justamente estos datos para generar ideas fuertes y poder justificar, ¿no? En la última columna, ¿no? El discurso revela una presión simbólica disfrazada de motivación, ¿no? Entonces existe una supuesta motivación que no es tal, ¿no? Que simplemente está, se podría decir, sugestionada por las autoridades o los reglamentos también que se llevan adelante, ¿no? Entonces, colegas, esta es la forma de poder realizar y utilizar este cuadro para realizar justamente la investigación en este momento número 2, colegas. ¿Ya? Bueno, vamos a pasar al... Bueno, no sé si tienen consultas hasta aquí, colegas. Ya. Bueno, creo que... Una consulta. Sí, adelante. Dice en los instrumentos, ¿no es cierto? Lo que ha reflejado usted, ¿no es cierto? En la cual nosotros lo que ya tenemos realizado ya. Y Sí. esos instrumentos nomás vamos a resaltar, ¿no, Licen? Sí, evidentemente, colegas, si tienen que trabajar en base al momento uno, que era, como les recalco, en el módulo número 4, ustedes han implementado, imagino que por lo menos 3 de estos, ¿no? Entonces ahí han debido identificar, por ejemplo, a quienes habían hecho entrevistas, grupos focales. Trabajamos en base a lo que ustedes ya han desarrollado en el módulo número 4, ¿ya? Está bien, Pero Licen. sí, pero sí, colega, sí, es importante, ¿no? Si es que tal vez no hemos trabajado con alguno de estos, podremos ir trabajando, ¿no? Podemos ir complementando, quién sabe, un instrumento más. ¿Ya? Bueno, vamos a continuar entonces, colegas. Eh, Otro punto que debemos tomar en cuenta es la epistemologización y metodologías de investigación, ¿no? En ese caso, colegas, hablar de epistemologización, ¿no? De la realidad es tomar en cuenta, implica convertir la experiencia cotidiana en saberes significativos y críticos, ¿no? Es decir, que nosotros estamos posicionándonos en un determinado contexto, estamos analizando cuáles son los fenómenos, cuáles los aspectos que se van trabajando, las problemáticas, las situaciones educativas y todo lo demás, y lo vamos estructurando, ¿no? Es decir, lo vamos trabajando en base a un enfoque decolonial, es decir, no discriminando los saberes y conocimientos de nuestros pueblos indígenas o de nuestros grupos subalternos, ¿no?
Entonces, ¿qué se busca? Construir una epistemología propia, es decir, una epistemología, colegas, que tome en cuenta la misma realidad de nuestro contexto, en un contexto educativo, pero también haciendo un diálogo de saberes, ¿no? Tomando en cuenta también los saberes científicos, los conocimientos de los pueblos indígenas, y ahí se genera una nueva epistemología. Eso es lo que se refiere, colegas, con el tema de tomar en cuenta una nueva epistemología que sea creada por ustedes como investigadores y docentes. Bueno, hay que tomar en cuenta también, colegas, que la propuesta decolonial, lo que significa la decolonialidad, es una propuesta teórica, una propuesta práctica, que se impulsa sobre todo por Aníbal Quijano, Walter Miñolo, Catherine Walsh, ¿no? Que ellos pretenden y proponen lo que es desmantelar esas estructuras de conocimiento que estaban impuestas, ¿no? Desde lo que es el occidente, desde lo que es la colonialidad del saber, ¿no? Entonces, ese es un aspecto que hay que tomar en cuenta. Si bien es un aspecto teórico, lo podemos encarnar cuando nosotros revalorizamos los saberes y conocimientos, cuando nosotros trabajamos de manera horizontal, de manera dialógica con los actores educativos, ¿no? Esa es una nueva forma de ver la investigación. Ya, como les menciono, sí es un carácter teórico, pero hay que revalidarlo, hay que hacerlo realidad en los diferentes contextos que tenemos, ¿no? También queremos mencionar que cuando nosotros hacemos una sistematización de esas ideas fuertes que habíamos mencionado, colegas, nos van a permitir que esas ideas fuertes, ¿no? Que hemos identificado dentro de nuestros instrumentos, posteriormente se van a constituir en categorías, ¿no? Que esos son como, a ver, como comúnmente nosotros llamamos subtítulos, ¿no? Entonces, esas categorías, colegas, nos van a permitir interpretar la realidad, nos van a permitir, a través de esa interpretación de la realidad, transformar esa realidad. Intentamos romper esa dependencia de los modelos externos, ¿no? Como ya decíamos, de algunos rechazos que, quién sabe, la cultura occidental colonialista ha hecho que los pueblos indígenas tengan que ser acallados, ¿no? Entonces, en parte, colegas, esto es una propuesta política, una propuesta de transformación, ¿no? En el que, si bien dialogamos con los saberes y conocimientos, nos vamos a destacar y vamos a dar voz a las personas, bueno, a los grupos que han sido acallados durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, esta epistemología, colegas, se refiere a destacar una realidad educativa en un determinado contexto, a una determinada realidad, ¿no? Entonces, como docentes, como investigadores, es importante, colegas, destacar, ¿no? Que si bien nosotros nos vamos a posicionar, hay que posicionarnos políticamente también, ¿no? Hay que buscar una liberación, hay que buscar una emancipación de lo que es el tema de la colonialidad, ¿no? Que habíamos destacado. Otro elemento que hay que destacar, colegas, en este espacio de investigación es la importancia de la experiencia local, ¿no? La experiencia local en la investigación es fundamental, dice, ¿no? Ya que permite la inclusión de saberes que han sido históricamente desplazados, ¿no? Ya veíamos el ejemplo que decía el colega, donde, por ejemplo, los sabios o sabias han sido acallados, ¿no? De sus conocimientos han sido discriminados, desestimados, ¿no? Entonces nosotros como investigadores, como educadores, tenemos que destacar y rescatar y revalorizar lo que son estas perspectivas y bueno, que van a enriquecer justamente lo que es la construcción de un conocimiento desde una nueva epistemología, ¿no? Entonces, colegas, eso es importante trabajar en cuanto a lo que es la experiencia local, ¿no? Obviamente nos va a permitir que nosotros como docentes podamos ir a abordar esas problemáticas de nuestro contexto educativo, ¿no? Siempre manejando ese tipo de enfoque. Bueno, ahora, colegas, vamos a pasar a otro punto muy importante, que son las etapas para epistemologizar. Bueno, entonces esas etapas, colegas, se dividen en 5.
¿ya? Vamos a tener 5 espacios o 5 etapas para poder epistemologizar. En primer lugar, vamos a ver un espacio de enunciación, otro de sistematización de experiencias, otro de identificación de ideas fuerza, dialogar con las teorías críticas, ¿no? Entonces, este proceso va a culminar con la formulación de una propuesta que transforma la práctica educativa desde un enfoque crítico y decolonial. A ver, vamos a ir por el primer punto. Nos vamos a abordar con este cuadrito. En primer lugar, colegas, es importante, y el primer paso de todo este proceso de epistemologización es reconocer el lugar de enunciación. Al hablar de reconocer un lugar de enunciación, colegas, es el posicionamiento que ya les había mencionado, ¿no? Todo parte de un lugar, somos un ente histórico, social, cultural, emocional y político, ¿no? Entonces, en ese sentido, colegas, nos posicionamos dentro de un determinado contexto, pero no solamente como un determinado lugar, sino nos posicionamos como un ser histórico, nos posicionamos como parte de un entramado cultural, nos posicionamos como parte de una construcción o una estructura social, ¿no? Entonces, todos esos elementos hay que tomar en cuenta para epistemologizar en primer lugar. Entonces, nuevamente, podemos decir que nos posicionamos en un determinado lugar, en un determinado espacio histórico, ¿ya? Aquí se va a trabajar a partir de lo que es la práctica cotidiana educativa, ¿no? Entonces, ¿dónde trabajamos? ¿En qué sector? Si existen culturas indígenas, si tal vez hay problemas no sé, de entendimiento lingüístico, si existe la práctica intra e intercultural, ¿no? Entonces aquí nos posicionamos, ¿ya? Como segundo punto para poder hacer este proceso de epistemologización, lo que hacemos es recuperar y sistematizar las experiencias, ¿no? Aquí la recuperación y sistematización de experiencias, colegas, es cuando nosotros vamos a recopilar esos datos, vamos a recopilar esas vivencias, esas prácticas, ¿no? Esos problemas o lo que veamos latente, ¿no? Como un problema que va a emerger, por así decirlo. Entonces aquí utilizamos los instrumentos. Al sistematizar experiencias, colegas, estamos hablando de hacer una recopilación de datos a través de los instrumentos, como ya hemos mencionado, autobiografías, bitácoras, entrevistas, observaciones participantes, etcétera, ¿no? Entonces aquí lo que hacemos, colegas, es recopilar esa información y destacar aquello relevante y que nos va a permitir también tomar en cuenta si existe un patrón, si existe una contradicción, si existe una problemática o una potencialidad, etcétera, ¿no? Una vez realizado esta recopilación de datos, nos vamos a detectar las ideas clave o ideas fuertes, como habíamos mencionado, ¿verdad? Las ideas fuerza y, bueno, algunas categorías emergentes también que vamos a poder desarrollar. En primer lugar, lo que hacemos es analizar y reflexionar sobre los datos recogidos, ¿no? Hemos recogido esos datos. Ahora lo que hacemos, el ejercicio anterior, ¿no? Lo que hemos hecho es ver si existen ideas fuerza. Si existen, por ejemplo, conceptos, afirmaciones prácticas, no sé, tal vez alguna recurrencia de alguna actitud, de alguna problemática, de alguna situación o de un fenómeno. Entonces aquí identificamos esas ideas fuerza, ¿no? Las describimos y, bueno, intentamos darle un sentido categorial, ¿no? Una especie de categoría en ese aspecto. Una vez detectadas estas ideas fuerza o ideas clave también que está mencionado en ese cuadro, lo que hacemos es hacer un diálogo con las teorías, ¿ya? Es un diálogo con los autores, ¿no? Entonces lo que hacemos en este paso es buscar la bibliografía, tal vez tomar en cuenta autores, ¿no? Como ya habéis mencionado, autores decoloniales como Walsh, Quijano, Miñolo, o pedagogías críticas, ¿no? Como ser Paulo Freire, Giroux,
o la pedagogía del sur también, que tenemos a Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Y este diálogo nos va a permitir relacionar, ¿no? Esta postura, estas ideas fuerza, con lo que son estudios y análisis que han realizado diferentes autores, ¿no? Entonces, cómo se ha ido trabajando científicamente este tipo de estudios, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir también realizar lo que es un fortalecimiento del pensamiento crítico situado, ¿no? Entonces, esto es muy importante, colegas, continuar o seguir este proceso de epistemologización. Ahora, llegar a este punto, colegas, de realizar posicionarnos en un lugar, extraer o sistematizar esas experiencias, posteriormente detectar esas ideas fuerza, buscar la información de los autores, no sirve de nada si nosotros no proponemos un proceso de transformación, ¿ya? O reconstrucción del saber pedagógico. Entonces aquí lo que se realiza en este paso es formular propuestas o generar lo que son hipótesis, generar, por ejemplo, lo que son propuestas en la que nosotros podamos cesar este ciclo investigativo, dar una solución a una problemática o abordar parcial o, no sé, o totalmente una problemática o un fenómeno que ya hemos detectado en estas ideas fuerza, ¿no? Entonces, colegas, eso sería el proceso de epistemologización educativa, ¿no? Es plantear este proceso, nos va a resignificar y vamos a concluir con lo que es el tema de proponer la transformación, ¿no? Entonces, la práctica educativa sería propuesta a partir de una epistemología propia, ¿ya? Eso es lo que más o menos queremos desarrollar en este caso al momento de trabajar lo que es la epistemologización, ¿ya? Por ejemplo, nuestro texto nos hablan de una idea fuerte, como un ejemplo histórico, eh, tomando en cuenta lo que ha sido el pensamiento decolonial en Bolivia desde la Constitución del año 2009, ¿no? Entonces ahí hemos visto cómo es que nuestro país, como Estado plurinacional, se ha abierto a lo que es el tema de la diversidad cultural, ¿no? Desde el ámbito político, jurisdiccional, no sé, en los marcos por ejemplo, de autonomías departamentales, autonomías municipales y demás, ¿no? Entonces aquí vemos cómo hemos ido cambiando. Esa idea fuerza, como es el tema del pensamiento decolonial, ha ido cambiando diferentes situaciones, ¿no? Como les menciono, hemos ido transformando, hemos propuesto diferentes situaciones de cambio, y ahí hemos visto, por ejemplo, lo que es la implementación de la justicia comunitaria, la educación intracultural, intercultural, ¿no? Entonces, todos estos aspectos han generado lo que es una transformación, ¿no? Podemos llamar a ese proceso, a ese ejemplo que nos brindan en la guía o en el texto, es un proceso de epistemologización, colegas, ¿no? Entonces es un claro proceso de cómo se ha ido desarrollando, desde la enunciación, desde la sistematización de las experiencias en base a las necesidades que tienen o la manifestación de las ideas de los pueblos. Detectamos las ideas fuerza y en base a esa idea fuerza buscamos información científica y llegamos a una propuesta de transformación, ¿no? Entonces, este es el proceso, colegas, para epistemologizar lo que es la realidad, ¿no? Vamos a pasar a otro punto también muy importante, colegas, que son los métodos, las técnicas, instrumentos para la recolección de datos, ¿no? Estamos repitiendo un poco, colegas, y reforzando justamente nuestro conocimiento sobre estas herramientas, como sean las entrevistas, observaciones, grupos focales, bitácoras o narrativas. Y aquí algo muy importante que es la investigación acción participativa o IAP, ¿no? Que justamente es otro enfoque de investigación, otra forma de ver la investigación desde el aspecto de incluirnos dentro de estos fenómenos que vamos a llegar a investigar, ¿no? Y aquí en este cuadrito vamos a poder observar
estos métodos que pueden ser cualitativos, cuantitativos, pueden ser mixtos o métodos decoloniales, ¿no? Al hablar de esto, colegas, es muy importante que ustedes hagan una diferenciación. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, lo que es, seleccionamos un método cualitativo, podemos ver, o desde el aspecto cualitativo, podemos ver el aspecto etnográfico o fenomenológico, ¿no? Entre esas técnicas de la etnografía, por ejemplo, tenemos la observación participante, entrevistas en profundidad, y desde la fenomenología tenemos las entrevistas fenomenológicas, análisis de textos vivenciales, ¿no? Aquí como instrumentos, los que ya conocemos, diarios de campo, guías de entrevistas, protocolos de entrevista, diarios reflexivos, ¿no? Algunas referencias claves, ¿no? Algunos autores que nos van a permitir conocer un poco más de estos métodos. Hamsley, Atkinson, Van Manen, perdón. Y tenemos algunos ejemplos de aplicación en proyectos decoloniales. Por ejemplo, los estudios de prácticas pedagógicas en comunidades indígenas, exploración de experiencias de estudiantes con identidades marginadas, ¿no? Y bueno, los cuantitativos también que se han utilizado bastante y bueno, desde la educación positivista también han sido trabajadas. Se encuentran lo que son las encuestas, diseños experimentales, ahí tenemos dentro de las encuestas los cuestionarios estructurados, que pueden ser también mediante los instrumentos de formulación en línea, ¿no? Que ahora tenemos gracias al Internet. Y bueno, aquí describe todo lo que son los otros métodos mixtos también, que son el diseño exploratorio y secuencial, de coloniales como sea el IAP o metodologías indígenas, ¿no? Entonces, colegas, es importante también destacar y conocer también este tipo de métodos que podemos llevar adelante dentro de la investigación. Muy bien, aquí tenemos uno de los últimos puntos que son las propuestas transformadoras, ¿no? Esas propuestas transformadoras van ligadas a lo que es la práctica educativa que responda a una realidad sociocultural. Como decíamos, ya hemos hecho el proceso de epistemologización y en base a eso podemos nosotros generar o plantear o proponer lo que son algunos cambios, ¿no? Aquí, por ejemplo, se visibiliza y valora las experiencias locales, promoviendo una educación justa, equitativa y emancipadora, ¿no? Entonces, al hacer este tipo de análisis, colegas, tomamos en cuenta que estas metodologías van a privilegiar lo que es la oralidad, lo que es el tema de el diálogo con las autoridades, diálogo con los actores educativos, y también genera, ¿no?, que nosotros seamos parte de ese proceso tanto de investigación como del fenómeno estudiado, ¿no? Estas propuestas van a ser diferentes de acuerdo a la investigación y obviamente nos van a permitir llegar a una propuesta, como decíamos, ¿no? Y bueno, sobre todo es un acto ético, político, cultural, que bueno, vamos a poder identificar desde los saberes y las vidas de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, en base a eso, colegas, habríamos culminado tomando en cuenta siempre, bueno, que existen todavía varios elementos que debemos dominar, ¿no? Lo que es el tema de la metodología descolonizadora, como el caso de Chilliza, ¿no? Que el autor Chilliza, que menciona justamente en su libro Los sistemas de conocimientos, donde plantea lo que es una crítica hacia lo que es la hegemonía epistémica, ¿no?, que habíamos hablado. Menciona y cuestiona lo que son los supuestos universalistas, ¿no?, del conocimiento universal supuestamente, que es este conocimiento universal en desmedro de otros tipos de conocimientos, sobre todo de nuestros pueblos indígenas, y bueno, que desde el eurocentrismo ha generado, ¿no?, que estos saberes hayan sido rechazados o desestimados de esta supuesta historia universal incluso, ¿no? Entonces, colegas, en base a este análisis, a esta reflexión que hemos ido realizando
referente a lo que es el tema de la investigación. Vamos a pasar a describir justamente las actividades que tenemos para la semana número 1. Muy bien. Durante la semana número 1, colegas, hasta el día jueves, vamos a poder tener el espacio para poder realizar las actividades. Muy bien. La primera actividad que vamos a desarrollar en la semana 1, colegas, es el de justamente el foro académico. ¿Ya? Este foro académico, colegas, en base a lo que es el nivel que estamos desarrollando, que es maestría, tiene que tener un carácter netamente científico, académico, ¿no? Tener una buena redacción y que parta sobre todo de lo que es la experiencia vivencial que ustedes han ido desarrollando, ¿ya? En este caso vamos a tomar en cuenta, como decía, las vivencias, los testimonios, saberes locales que pueden convertirse en unidades de sentido, ¿no? Es decir, que se puedan convertir posteriormente en posibles ideas fuerza también, ¿no? Entonces, ese elemento de idea fuerza que vamos a manejar bastante durante este proceso de investigación. Lo vamos a hacer de forma participativa, colegas, y bueno, tomar en cuenta que ahora tenemos 4 preguntas, ¿no? En anteriores módulos teníamos entre 3 y 2 preguntas. En este caso vamos a tener 4 preguntas. La primera que dice: ¿de qué manera nuestras experiencias personales y comunitarias pueden transformarse en unidades de sentido durante el proceso de codificación abierta? Entonces aquí tendremos que ver, y hay que revisar, colegas, a qué nos referimos con codificación abierta, ¿no? Ya hemos hablado de ese aspecto. Entonces hay que ver si este tipo de codificación abierta se convierte, ¿no? Bueno, desde nuestras experiencias personales, cómo es que llegan a transformarse, ¿no? Entonces eso tenemos que hacer una reflexión y contestar a esa pregunta, ¿no? La siguiente es: ¿cómo podemos garantizar que la codificación de datos cualitativos no reproduzca lógicas coloniales de interpretación, ¿no? Entonces, buscar siempre ese aspecto de colonial, ¿no? El caso contrario. Entonces, es importante que esta codificación no se convierta nuevamente en un símbolo de epistemología hegemónica occidental, ¿no? Entonces, eso tienen que contestar, qué es a lo que nos referimos o cómo podemos evitar, ¿no?, que se vuelva a caer en una situación colonialista, ¿no? La tercera pregunta: ¿qué desafíos enfrentamos al intentar visibilizar saberes locales en nuestras investigaciones educativas? Ahí tendremos que destacar también, ¿no?, cuáles serán esas barreras o esas limitaciones que tenemos al momento de nosotros recopilar o tal vez intentar conocer esos saberes locales, ¿no? La última pregunta es: ¿por qué se considera que la codificación de datos es un acto de justicia cognitiva? ¿Y cómo impacta esto en la transformación educativa? Entonces hay que ver si la codificación, colegas, decíamos, no es simplemente una extracción de datos, sino que también hay que tener un carácter político, un carácter cultural, un carácter tal vez de buscar una visibilización de los pueblos antes oprimidos o acallados, ¿no? Entonces, en ese sentido tenemos que interpretar esta pregunta, colegas. Y bueno, como bien saben, también hay que hacer 3 intervenciones de otros compañeros, ¿no? Antes eran 2. Por favor, tomar en cuenta que en el presente módulo se va a realizar 3 intervenciones de algún colega que tal vez nos haya llamado la atención, que hayamos visto y que quisiéramos argumentar al respecto, ¿no? Entonces, eso es el trabajo del foro académico, colegas, en esta presente semana. Bueno, como actividad número 2, colegas, tenemos la organización de la información y primeras interpretaciones de codificación. Bueno, esta actividad número 2 se va a realizar en base a este cuadro, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer, colegas? Entonces, lo que tendremos que hacer es copiar este cuadro, ya, en un documento de Word para posteriormente subirlo en PDF, y debemos señalar en los 4 elementos de sistematización recogida en la puesta en marcha del proceso investigativo, ¿no? Aquí tenemos que ver
el tipo de información que ustedes han podido recopilar, como ya decíamos hace un momento, ustedes ya han realizado este trabajo, ¿no? En lo que es el módulo número 4, ya tienen la información, han aprobado ese módulo, por tanto han presentado adecuadamente este tipo de, en el primer momento, este tipo de trabajo, de investigación. Y lo que tenemos que hacer aquí, colegas, es simplemente vaciar la información, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta este cuadro en el que menciona, en primer lugar, lo que es el instrumento, ¿no? Si han realizado autobiografías o didactobiografía, biopraxis, etc. Entonces, aquí, tipo de información. ¿Qué van a destacar aquí? Narración de mi experiencia en actos escolares. Bueno, ya hemos visto este ejemplo. Simplemente lo tienen que ustedes asimilar este ejemplo y colocarlo según su experiencia o según lo que ustedes han podido destacar. ¿De qué forma lo van a codificar? ¿No? Es una forma, una sugerencia, colocar números, ¿ya? Y el código de información. Como les mencionaba, esto puede ser manejado según sus necesidades o también copiarlo, ¿no? Tal como está. No hay ningún problema en ese sentido. Y lo importante, colegas, es dar a conocer y justamente ya ir avanzando para la siguiente unidad temática, lo que es el tema de identificar ya alguna idea fuerte, ¿no? Alguna idea fuerza, perdón, para más adelante, ¿no? Recordarles que esas ideas fuerzas van a salir de estas herramientas y obviamente posteriormente se van a convertir en categorías que van a introducirse en nuestro trabajo de investigación, ¿ya? Entonces, colegas, simplemente la recomendación es subir en formato PDF, ¿ya? Y bueno, el tamaño carta, el nombre del archivo es el nombre, el apellido, el nombre, la actividad y la semana, ¿no? La fuente es, la letra es Times New Roman, tamaño 12. Interlineado 1.5, ahí están los detalles, ¿no? Entonces, colegas, los productos académicos que tienen que presentar justamente es el foro y la organización de información. Muy bien. Los criterios de evaluación, obviamente que tiene que evitarse cualquier intento de plagio, colegas. Intentemos evitar una no sé, un sobrecargo de lo que es el tema de las inteligencias artificiales o el uso del Internet, ¿no? Para evitar justamente que sean anulados esos trabajos, ¿no? Recordemos que la Universidad Pedagógica tiene analizadores de inteligencia artificial y plagio, ¿no? Antiplagio. Entonces esa es la sugerencia, colegas. Y evidentemente, colegas, hay que hacer un trabajo que sea auténtico, que sea limpio y obviamente que sea trabajado conscientemente por cada uno de ustedes, ¿no? Y bueno, colegas, con esto estaríamos culminando. Hemos cumplido las 2 horas de trabajo justamente en la sesión sincrónica. Y bueno, ahora les doy el espacio para que ustedes puedan consultar si tienen alguna duda. De todas maneras, colegas, vamos a estar el día martes, por favor, a las 8 se va a mandar un link para la clase opcional, en la que vamos a hacer algunos detalles también, ¿no? Vamos a ampliar un poquito más de lo que son el tema de cómo podemos hacer la codificación. Vamos a hablar un poco también de lo que es el tema del protocolo, ¿ya? El protocolo que evidentemente tiene que guiarles a ustedes al PAT, ¿no? Recordarles que tenemos 4 momentos, ¿no? 4 momentos para realizar lo que es el PAT. Y ustedes ya han pasado el primer momento, en este caso nos encontramos en el segundo momento. Y bueno, este tiene que ser un proceso así estructurado, ¿no? Para que ustedes lleguen a cumplir lo que es el tema del producto final, el producto académico de transformación, al finalizar esta maestría, ¿no? Muy bien, colegas, entonces tienen la palabra si tienen alguna consulta. Licen, Sí, adelante. solamente una cuestión, mírese de que, bueno, pues en mi escuela hay una baja escasez de señal, ¿no es cierto? Diciembre voy a entrar en mi escuela, y en la cual tal vez rogaría a su persona de que la grabación del día martes tal vez pueda subir lo más antes posible para que un poquito más nos guiemos, Lice. Ese era, Lice,
Ya. la persona dice, sí. Sí, está bien, colegas. Vamos a intentar hacerlo lo antes posible. Como mencionaba, vamos a hacer una puntualización. No lo vamos a hacer de nuevo todo lo que hemos hablado hoy día. Vamos a ir a puntualizar algunas necesidades que ustedes tengan. Por ejemplo, si tal vez quieren experimentar o tal vez trabajar un instrumento. Por ejemplo, tienen la intención de hacer una bitácora, por ejemplo. Entonces podemos pasarles formatitos, ¿no? Para que ustedes también lo puedan ir realizando. O tal vez de una guía de observación, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ir profundizando un poco esos detalles. Ya, entonces la idea es ir optimizando lo que son los tiempos, ya, pese a que el día martes no hay un límite de tiempo, tampoco hay una restricción, tampoco se toma la asistencia, pero sí es importante, colegas, que puedan ir complementando sus conocimientos, ¿no? Entonces, como les mencionaba, también se va a hablar un poco de protocolo, de la guía, del PAD también, ¿no? Ya, no sé si alguien más tiene alguna otra consulta o alguna otra observación o sugerencia. Danitza, eh, Licenciado, buen día. sí, adelante, Sara Navarro, adelante. Con las disculpas, licenciado, me he incorporado a las 8:20. ¿Será que te llamo lista, Licen? Sí, sí, se ha llamado lista. Estamos llamando lista automática y tenemos una lista por el chat. Entonces, registre, yo voy a corroborar la hora, colega, ¿ya? Por favor, licenciado, muchas gracias. Ya. Bueno, si no hay más dudas, entonces, colegas, será hasta el día martes. Vamos a hacer lo posible para que no vuelva a ocurrir el tema del internet. Disculpas nuevamente por esa situación al inicio de la sesión. Para la siguiente vamos a prever todo este tipo de detalles y bueno, siempre es importante ir trabajando en ese proceso, colegas. Y bueno, será entonces hasta el día martes. Muchas gracias por su presencia virtual. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Ah, por favor, Gracias, no dicen. sí, sí, me estoy olvidando. Por Hasta favor, luego, licenciado. registren su asistencia en el chat, por favor. Chao. Ya, listo. Muchas gracias. Hasta luego.